del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alegres Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de
Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he dado a conocer estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán no porque han conocido al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que yo se los había predicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Hermanos, en esta sexta semana del tiempo de Pascua, el Señor nos hablará a través del Evangelio este discurso de despedida y al mismo tiempo ya se convierte en un tiempo de preparación. Jesús ha preparado a sus discípulos para que sean sus testigos. Y claramente nos dice el Evangelio el día de hoy por qué razón Jesús ha elegido como testigos a sus discípulos. Porque ellos han estado con Él desde el principio. Porque ellos han compartido con Él esa misma vida. Porque ellos han visto con sus propios ojos los milagros que Jesús hacía. Porque ellos han escuchado de viva voz de Jesús el mensaje del Evangelio. Por eso justamente el testimonio de los apóstoles se convierte en un testimonio verdadero, auténtico. Una de las características que tiene que tener un testimonio para ser verdadero es que sea presencial, es decir, tú viste, tú oíste, tú estuviste presente, entonces tu testimonio va a ser verdadero. Si tu testimonio es dicen, que dijeron, que vieron, que oyeron, que platicaron, pierde autenticidad, pierde verdad ese testimonio. Jesús llama a sus discípulos hoy a ser testigos, pero al mismo tiempo este testimonio se enriquece con el testimonio del Espíritu de verdad
Precisamente por eso se le llama Espíritu de verdad, el Espíritu que inspira la verdad, el Espíritu que una vez que inspira la verdad, hace auténtico ese testimonio para poderlo difundir. Además, una fuerza especial tiene el Espíritu Santo en aquel testigo. Los apóstoles, sabemos perfectamente, conociendo la historia del Evangelio, son constituidos testigos. Pero sucede que en el momento de la prueba, estos testigos se acobardan. Estos testigos echan paso hacia atrás. Estos testigos guardan silencio. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador que el Señor ha de enviar a los discípulos, es esa fuerza, es ese dinamis que hace que los discípulos, el testimonio que ya tienen, porque han visto, porque han oído, porque han presenciado, ahora tenga la fuerza de ser predicado. Y justamente eso es a lo que el Señor quiere llevar a sus discípulos, a la predicación. Escucharemos, Dios mediante, el próximo domingo, celebración de la Ascensión del Señor, el mandato tan hermoso evangelizador. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Vayan y hagan otros discípulos. Vayan y den testimonio de mí. Jesús se ha manifestado a sus discípulos de manera muy clara a lo largo de su vida pública. Jesús ha manifestado el poder de Dios en medio del pueblo, haciendo sanaciones, liberaciones. Jesús ha constituido una comunidad, la comunidad de los apóstoles, donde Jesús les ha enseñado a valorarse los unos a los otros, a amarse los unos a los otros, a no buscar los primeros lugares, a buscar siempre el bien los unos de los otros, a compartir incluso sus bienes, a confiar en Dios, a hablarle a Dios. Así es como Jesús fue constituyendo esta primera comunidad, fue formando esta primera comunidad de los apóstoles, para que en el momento en que Jesús envía el Espíritu Santo, ese testimonio se convierta en un testimonio auténtico, en un testimonio que convenza a los demás. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles lo manifiesta de forma muy clara. La gente se agolpaba a escuchar la predicación de los apóstoles. La gente se convertía viendo el testimonio de los apóstoles. Y una de las características muy hermosas que encontramos hoy en la primera lectura es cómo aquella gente que recibía la buena nueva, aquella gente que recibía la predicación de los apóstoles, lo manifestaba a través de su generosidad para con los apóstoles, dándoles hospedaje, dándoles comida, proporcionándoles lo necesario para que ellos pudieran continuar con esa obra testimonial de Cristo. Aquellos hombres y mujeres que incluso a veces en su pobreza o en su necesidad compartían con los apóstoles aquello que tenían, para que el mensaje llegara a más y más generaciones. Y es un signo de que verdaderamente habían entendido la palabra de Dios, pues la palabra de Dios siempre nos lleva a mirar el bien del otro. La palabra de Dios siempre nos mueve a ser generosos con el otro, a mirar en qué podemos ayudar al otro. Uno de los grandes problemas en los que nuestra sociedad de este tiempo ha caído es en solo mirar nuestra necesidad, nuestro sufrimiento, nuestro provecho, y volvernos indiferentes con el provecho, con el problema, con el dolor, con el sufrimiento, con la necesidad del otro. Me ponía a pensar en estos días que estamos viviendo este momento difícil de la pandemia en nuestro país.
Cuánto criticamos en muchas ocasiones la labor de los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras. Y tal vez si nosotros tuviéramos un familiar enfermo, lo primero que nos preocuparía y lo primero que nos ocuparía sería que el médico, que el enfermero, que la enfermera nos atienda a nuestro familiar, que le dé la atención necesaria, que le ponga los medicamentos correctos, que esté al pendiente de mi familiar. Pero ¿cuándo yo me voy a preocupar por ese médico? Si ya comió, si ya descansó. A veces en la necesidad, en el problema, nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de la generosidad. En la desesperación por la situación que vivo, el sufrimiento, el dolor, me ocupo solo de mí y me olvido de los demás. Y así en cada una de las circunstancias de la vida. Pasemos al tema de la escuela. ¿Cuántos papás se preocupan y se ocupan por la formación de sus hijos, y que el maestro esté, y que el maestro vaya, y que el maestro haga, y que el maestro dé, y que el maestro enseñe? Pero ¿cuántos de esos padres de familia se preocupan si el maestro está bien, si está bien de salud, si está bien anímicamente, si no necesita nada, si no está pasando por un problema? Nos preocupa y nos ocupa solo lo nuestro y nos olvidamos de la dimensión de los demás. Hoy el Señor nos invita justamente a que nos preparemos para que la acción del Espíritu Santo que se ha efectuado en nosotros a través de los sacramentos nos ayuden a mirar la necesidad de los demás, nos ayuden a dejar de lado el criticar el que los demás hacen o no hacen o cómo lo hacen, solo porque no me conviene a mí, solo porque no me beneficia a mí. El Señor nos invita a despojarnos del egoísmo. El Señor nos invita a aprender a ser generosos. Y tal vez muchos de nosotros podríamos pensar: Padre, pero si yo tengo esta necesidad, lo que más me va a importar es ello. Sí, pero si todos pensamos igual, jamás lograremos nada. Solo se logrará en la medida en que, escuchando las palabras de Jesús, abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo une, el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es consuelo. ¿Por qué de pronto nos sentimos abandonados? ¿Por qué de pronto sentimos que los demás no hacen lo que tienen que hacer, no me ayudan como me tienen que ayudar? ¿Por qué no he dejado que el Espíritu Santo actúe en mí? Porque seguramente no he sabido acercarme a las personas que tengo que acercarme. Porque seguramente me he acercado, pero no con la mejor actitud. Tal vez me he acercado exigiendo. Tal vez me he acercado en mi desesperación, pidiendo, creyendo que se tiene que hacer como yo lo digo y cuando yo lo digo. Y este ejemplo se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, incluso en la familia. ¿Cuántas veces, especialmente, y lo digo con pena, los padres de familia han querido que los hijos obedezcan solo porque son los padres, sin haber primero dado un testimonio, un ejemplo, sin primero haberlos formado, haber estado al pendiente de cómo se hacían las cosas? Nos gusta recibir resultados, nos gusta recibir las cosas terminadas, pero no nos preocupamos por el antes,
por la formación, por la necesidad. Y ese es un peligro al que nos podemos enfrentar todos. Este es justamente un tiempo de preparación y un tiempo muy difícil en que esa confianza, esa fe se pone a prueba. ¿Tú crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Confías verdaderamente en el momento de la necesidad, en el momento del problema, en el momento de la enfermedad? Qué triste es ver hoy, ante esta situación, cómo de pronto nos hemos acercado a Dios. Incluso muchos de nosotros en nuestra oración le exigimos a Dios que haga algo. Le exigimos a Dios que se manifieste de tal o cual forma, según mi criterio. Incluso muchos de nosotros le hemos pedido a Dios que sane a tal persona. Y está bien, es nuestra oración, es nuestra necesidad, es lo que sentimos en el corazón en ese momento. Pero ¿cuándo antes le habíamos pedido a Dios por aquella persona? ¿Cuándo antes nos habíamos preocupado por que esta situación no sucediera? Hermanos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de entender que aún a pesar de tener fe y de creerle a Dios, hemos vivido al margen de Dios. Hemos vivido movidos por nuestros propios criterios, por nuestras propias necesidades. Hoy el Señor nos invita a dejar que el Espíritu Santo sea testigo de verdad en medio de nosotros. Y entonces nuestro testimonio sea auténtico. No solo en la necesidad, no solo en el dolor, no solo en el problema, en cada instante de nuestra vida. En cada instante de nuestra vida, ser verdaderamente testigos de Jesús. El Señor nos está llamando a ser sus testigos, pero no podemos ser testigos solos sin el Espíritu Santo. Dios mediante, a partir del siguiente domingo, iniciaremos una etapa muy hermosa dentro de la liturgia, la invocación del Espíritu Santo. Toda la semana previa a la fiesta de Pentecostés, la liturgia nos invita a hacer en cada celebración eucarística el canto de entrada. Es una invocación al Espíritu Santo, porque justamente así es como la Iglesia se prepara para recibir esa efusión del Espíritu Santo. Jesús nos está dando esta semana las últimas recomendaciones para que cuando Él ya no esté en medio de nosotros, de manera presencial, visible, como lo tenían los apóstoles, sino que ahora aprendamos a verlo por medio del Espíritu Santo, con los ojos de fe en la presencia real y viva en la Eucaristía, en la presencia en la comunidad. Sepamos verdaderamente discernir y distinguir esa presencia. Que no nos sintamos abandonados por Jesús. Pero para llegar a ello es necesario fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza, vivir plenamente en esa confianza de Jesús y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No por nuestros propios criterios, sino conforme a la voluntad de Dios. Termino con esto. Decía el Evangelio del día de hoy: en muchos momentos los perseguirán, los criticarán, incluso les darán muerte. Y aquel que les dé muerte creerá que dándole muerte a ustedes está dando gloria a Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar el movernos por nuestros criterios y no por los de Dios? Creer que hacer el mal
es dar gloria a Dios. Creer que tenemos permitido causarle el mal a alguien y con eso damos gloria a Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el alejarse de Dios? El dejar de escuchar su palabra. Creer que Dios nos permite hacer el mal y con eso le damos gloria. Y hoy día lo podemos ver a nuestro alrededor. Muchos hermanos hacen el mal. Muchos hermanos nos han hecho el mal. Seguramente vendrá a nuestra mente alguien y piensa que con eso da gloria a Dios. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es saber reconocer cuántas veces tú y yo hemos hecho el mal a alguien. A lo mejor un mal pequeño, no grave. No pasa nada, nadie se va a enterar. Ay, padre, es un mal chiquito. Pero hemos creído que con eso agradamos a Dios, que con eso damos gloria a Dios. ¿Hasta dónde podemos perder la conciencia de la voluntad de Dios, movidos por nuestra propia voluntad? Hermanos, que el Señor nos permita este tiempo de preparación, abrir nuestro corazón para que la acción del Espíritu Santo nos inspire sentimientos de verdad, de caridad, y podamos ser testigo vivo, testimonio de palabra y de acción hasta los confines de la tierra. Que así sea. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive e intercede por nosotros. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de la familia Rosales García, Matei Ramírez. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Demetrio Matei Fernández, Narciso Crisóstomo, Padre Teófilo Valenzuela, Samantha Norberto, Cirilo Rincón, para que el Señor les conceda la salud y la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de Perla Jessica Sánchez Ortega, Angélica María Pérez Padilla, Guadalupe Padilla Muñoz, Jovita Salas, José Dolores Pérez Padilla, Margarito Olvera, Juan Olvera Roque, Juan Olvera Mendoza, y por las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que el Señor nos aliente a continuar confiando en su palabra y a renovarnos a través de la acción del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concede también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos pan y vino. El vino y el pan te presentamos.
Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra paz fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por nosotros para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los
males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos saludamos fraternalmente con el saludo de la paz. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos juntos la oración por las vocaciones
danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza